¿Qué libro estamos estudiando? Muy bien. ¿Qué capítulo? 2. El capítulo 2, si empezamos desde el versículo 5. Y en el versículo 5 el Señor nos decía que tengamos el sentir de Cristo Jesús. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo Jesús? Está en el versículo 6. No estimar ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hoy vamos a ver el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. El sacrificio de Jesucristo tiene tantas enseñanzas, hermano, pero yo quería pues hoy meditar en este sermón que lo preparó mi papá el año pasado. Este sermón lo hizo él el año pasado y lo compartió también, está en Facebook. Y he querido traerlo porque yo recuerdo que cuando era pequeña siempre meditaba en lo que vamos a hablar ahora. Y cuando ya mi papá me dijo, mira, estoy haciendo esto, mi corazón se emocionó. Dije, amén, Señor, porque el Señor siempre responde las inquietudes de nuestro corazón. Y vamos a ver este sermón que tiene que ver con la última semana de Jesús antes de su crucifixión. ¿Y por qué vamos a meditar en ello? Porque la tradición nos dice que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, ¿no es cierto? Por eso el jueves comienza la Semana Santa, en la que Jesús es apresado, sufre el Calvario y el viernes lo crucifican, ¿verdad? Pero esa era una de mis confusiones, porque yo decía, si Jesús dijo al tercer día resucitaré, yo me ponía a contar, pues viernes murió, sábado un día, domingo 2 días. No hay 3 días, hay 2. Y ya pues un poco para consolarme decía, contando el mismo viernes ya pueden ser 3 días, el viernes, el sábado y el domingo. Pero es bastante ilógico porque los días se cuentan con 24 horas. Si Jesucristo murió un viernes a las 3 de la tarde, al sábado a las 3 son un día. Y al domingo a las 3 serían 2 días. Pero el Señor dice que resucitó al tercer día. Entonces, si seguimos la tradición, no cuadra. Jesucristo no estuvo muerto 3 días. Entonces, eso es lo que nos ha enseñado la tradición. Y a veces cuando nosotros seguimos la tradición, incurrimos en error. Y a veces esas costumbres que te han enseñado en el mundo de quién es Dios, hacen que nos alejemos de Dios. Hacen que tengamos una idea equivocada de Dios. Estaba estos días escuchando a un pastor que tiene un programa en YouTube que saca cada cierto tiempo como que las cosas extrañas que se hacen en la iglesia, ¿no? Y él contaba de que hay cosas que realmente hasta risa pueden dar por lo raras que son, pero han habido personas que al mirar esto se han dado cuenta que lo que les estaban enseñando en sus iglesias no era la verdad, no era lo correcto. Sin ir muy lejos, nada más ahorita al comenzar el año 24 en un programa cristiano, porque se transmite en un canal cristiano muy conocido, una pareja de pastores decía de que el Señor les había hablado de que para que sean bendecidos en el 2024, las personas tenían que escribir sus pactos con Dios en una cartulina. Y esa cartulina ellas la habían elaborado, estaban bendecidas y las estaban vendiendo a los hermanos para que si tú escribes en esa cartulina tu pacto con Dios, el Señor lo iba a cumplir. ¿Y dónde está escrito eso en la palabra de Dios? Hay tradiciones, hay costumbres, hay cosas que la gente hace y como las hace siempre pensamos que así es.
Por eso siempre nosotros tenemos que llevar todo lo que hacemos a la palabra de Dios y mirar a la luz de la palabra si nuestros actos son realmente lo que debemos hacer. Por eso acá cuando nosotros nos ponemos a contar los 3 días, es bien difícil y algunos dicen, ay, bueno, pues es un errorcito de la Biblia y le echamos la culpa a la Biblia cuando el error no está en la Biblia. El Señor Jesús dio una palabra y la cumplió. Vamos a Mateo capítulo 12, 38 al 40. Mateo 12, 38 al 40. En Mateo 12, 38 al 40 dice, entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Jesús respondió diciendo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Entonces esto ya se pone peor, porque si contamos que Jesús estuvo muerto 3 días y ya no calza el viernes, sábado, domingo, imagínense 3 días más sus 3 noches. Ya no alcanza, pues, la noche del viernes y la noche del sábado. Son 2 días nada más. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Dónde está la confusión? Y es eso sobre esto que vamos nosotros a meditar. La mayoría de nosotros asumimos que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, pero esto viene producto del calendario romano. Ustedes saben que cuando Constantino oficializó la religión cristiana como universal, por eso le dicen católica, por eso es universal, en el año 400 y algo, oficializó la religión, 400 años después de Jesucristo, miren, 4 siglos después, instauraron una forma de organizar el tiempo, antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Este se le llama el calendario gregoriano, el calendario romano. En este calendario, nosotros, los que vivimos bajo esta organización, el día comienza a las 12, pasada las 12 de la noche, ¿no? Llega a las 12 de la noche y las 0001 minuto es el día siguiente, ¿no es cierto? O sea, hoy día a las 12 se acaba el domingo y ahí comienza el lunes. Pero en el calendario hebreo no es así. El calendario hebreo de los judíos, ellos organizan el tiempo tomando en cuenta la creación de Dios, ¿ya? Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Vamos a mirar Génesis capítulo 1. Vamos a ver el versículo 5. Y va a ver usted cómo organiza Dios desde la creación. Génesis 1:5. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana del primer día. Y fue la tarde, miren cómo cuenta él, de la tarde a la mañana el primer día. Él no cuenta de la noche, madrugada, todo el día, sino desde la tarde. ¿A qué hora comenzaría la tarde? ¿A qué hora se va poniendo el sol? Miren, vamos a ver el versículo 8. Al firmamento llamó Dios cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Versículo 13. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Aquí lo que creó fue las plantas. Y si nosotros vamos mirando el versículo 19... el versículo 23 y el versículo 29, allí nosotros vamos viendo cómo el Señor, cada que termina un día de creación, bendice y dice es bueno, y fue la tarde y la mañana de tal día, y fue la tarde y la mañana de tal día. Y esa es la organización que utiliza el pueblo judío. Por ejemplo, en Levítico 23:32, es un ejemplo de varios que podemos encontrar. Cuando ellos están hablando del día de reposo, dice,
Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces el pueblo de Israel se organizó de esa manera. ¿A qué hora comienza el día con ellos? A lo que nosotros sería las 6 de la tarde con 1 minuto. Hoy es domingo, son las 12:20. A las 6 de la tarde de hoy, para el pueblo judío, termina el día domingo. Y a las 6:01 de la tarde nuestra, para ellos comienza el lunes. ¿Ya? Entonces, eso téngalo bien en cuenta para lo que vamos a contar los 3 días y las 3 noches de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a las 6 de la tarde, para ellos se acaba el día y a las 6:01 comienza el nuevo día. ¿Y esto por qué lo hicieron así? Tomando el ejemplo de Génesis, donde el Señor contaba los días de esta manera en la creación. Ellos no utilizan el calendario romano. Según el calendario romano, ¿en qué año estamos? ¿Qué número de año es este? 2024. Para los judíos no. Para ellos este es el año 5784. Y entre septiembre y octubre ponen la fecha del inicio del siguiente año, que sería el año 5785. Porque ellos cuentan los años desde la creación. ¿Y cómo saben cuándo fue creado? Genealogía. Ellos trabajan mucho la genealogía y ahí fue contado desde Adán en Sed los hijos y así van contando los años y van siguiendo. Ellos no se mueven con el calendario que nosotros usamos, que es herencia de la Iglesia Católica Romana que gobernó el mundo por muchos años. Entonces, cuando en la Biblia encontramos, por ejemplo, en Hechos 2:15, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la 3:00 hora del día, dice Pedro. Pedro está diciéndole, el Espíritu Santo ha descendido sobre ellos y están hablando en lenguas y la gente dice, estos están borrachos, dicen, ¿no? Y Pedro le dice, no, porque es la hora 3:00 del día. ¿Y a qué hora es la hora 3:00 del día? Bueno. Esto les voy a decir, pero siempre se ve mejor con un grafiquito que ya a todos los que están recibiendo sus devocionales en las mañanitas tempranito, ya les voy a estar mandando durante toda esta semana, cada día, para que ustedes lo puedan entender con mayor detalle. A las 6 de la tarde se pone el sol, ¿sí? De 6 de la tarde a 9 de la noche es la primera vigilia. De 9 de la noche a las 12 de la noche nuestras, a ellos le llaman la segunda vigilia. De 12 de la noche a 3 de la madrugada es la tercera vigilia y a esta vigilia también le llaman la vigilia del gallo. Acuérdense, de 12 a 3 es la tercera vigilia y la vigilia del gallo. Ahora van a ver por qué. De 3 a 6 de la mañana se cuenta la cuarta vigilia. Y a las 7 de la mañana comienza la primera hora. Cuando Pedro dice, no están ebrios porque es la 3:00 hora del día. Si a las 7 es la primera hora, a la 3:00 hora del día, ¿cuál sería? 9 de la mañana. Entonces Pedro dice, no pueden estar ebrios, son las 9 de la mañana. O sea, era obvio que a esa hora nadie tomaba licor. Aunque ahora hay mucha gente que lo hace, ¿no? Pero allí vamos viendo esta organización. Entonces, tengan en cuenta que era diferente la forma en que se cuentan los días. Y ahora vamos a mirar esta semana última de Jesús antes de ir a la cruz, ¿ya? Un día como hoy, domingo, nosotros le conocemos como el Domingo de Ramos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hace más de 2000 años, un domingo como hoy, Jesús entró a Jerusalén. Mateo 21, 7 al 11. Allí lo encontramos. En Mateo 21, 7 en adelante dice,
Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían en el camino. Y la gente iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Qué hermoso cómo se alaba al Señor, ¿verdad? Pero más horas después el Señor va a mirar a Jerusalén y va a llorar por Jerusalén. Porque Jerusalén entrega la vida de muchos siervos de Dios y Jesús lo sabe. ¿Por qué? Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? ¿A quién estaban gritando Hosana? ¿A quién le estaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas? Y más adelante la gente que está ahí: ¡wow, sí, wow, wow! ¿Y quién es este? Gente que hace las cosas porque todos lo hacen, pero no conocen a Dios. Y de eso hay mucho. Gente que sabe de Dios, pero no conoce a Dios en una relación personal con Dios. Ese siempre tiene que ser nuestro reto, hermanos. Es bueno conocer de Dios, es bueno saber de Dios, pero no es suficiente. Nosotros tenemos que conocer a Dios, vivir con Él cada día, conversar con Él, depender de Él. Porque esta gente que ahorita le está gritando sana al Hijo de David días después, cuando Pilatos va a decir: tengo a Barrabás al asesino y tengo a Jesús que no ha hecho nada, ¿a quién quieren ustedes que suelte? Suelten a Barrabás. ¿Y qué hacemos con Jesús? Crucifíquenlo. Hay gente que ha estado en la iglesia del Señor y hoy sale diciendo: yo ya no creo en Cristo, eso no existe. Y se anda inventando cosas. Como dice Pablo, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque conocen a un Dios desde el intelecto, desde lo que escuchan, pero no viven una vida con Dios. Y ese es un peligro porque nos vuelve religiosos. El religioso es el que cumple una serie de actos, pero los hace por cumplir. En cambio, el Señor quiere una relación con nosotros. ¿Qué es la iglesia para Jesús? ¿Qué es? Su novia. La iglesia, tú y yo, para nuestro Señor Jesucristo, somos su novia. ¿Y cómo es un varón cuando está en enamoramiento de una dama? ¿Cómo la cuida? ¿Cómo la protege? ¿Cómo está allí todo el tiempo buscando? Ay, te extrañé, te llamo por esto. Esa relación quiere nuestro Dios. Pero de repente a veces caemos en la relación con Dios como algunos en el matrimonio. Ya te casaste, ahora te relajas, ya ni siquiera le hablas, estás todo el tiempo con el celular. Ya no te preocupas de darle una atención, un cuidado, porque ya la tienes segura. Y a veces en nuestra relación con Dios caemos en esa situación. Ya no buscamos estar a solas con Dios, meternos en su palabra para regocijarnos en Él, buscarlo a Él. Tengamos cuidado para que luego no digamos: ¿y quién es este? Sí, me enseñaron, pero bueno, yo iba porque me gustaba ir a escuchar, pero no teníamos una relación con Dios. Por eso el Señor en el día final, muchos dirán: Señor, pero yo, Señor. Y el Señor que dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, fuego eterno, yo nunca los he conocido. Entonces, esto pasa un domingo como hoy, hace más de 2000 años. Jesús entra a Jerusalén. Y luego ingresa, se va instalando. La hora no nos la dan exactamente. El Señor hace una serie de visitas. Termina el domingo. ¿A qué hora termina el domingo para el pueblo de Israel? A las 6 de la tarde. Entonces son las 6 de la tarde, 6:01, ya comenzó el día lunes. Pero es lunes
y es de noche, ¿ya? Es de noche y empiezan sus cenas y todo lo demás. Vamos al lunes por la mañana. ¿Dónde está Jesús el lunes por la mañana? Mateo 21, versículos 12 y 13. Mateo 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de... Miren que no le dijo cueva de comerciantes. No dijo, ustedes lo han convertido en un mercado. Ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y es que los cambistas y los que vendían palomas siempre habían estado en el templo, porque iban las personas al templo a poder ofrecer su ofrenda, entre ellos las palomas. Siempre han habido vendedores allí. Pero ¿cuál fue el problema cuando llegó el Señor? ¿Qué le dijo él? Ustedes son unos ladrones. Gente que se aprovechaba de un servicio al Señor para su propia ganancia. Esto es bien peligroso. Por eso nosotros que servimos al Señor, porque hay que diferenciar entre los que asisten al templo y los que sirven al Señor. Y aquellos que servimos al Señor debemos ser mucho más cuidadosos en nuestro servicio al Señor. ¿Por qué lo hacemos? Y el Señor Jesús lo que dice acá es, ustedes están sacando ganancia deshonesta de esta acción que era correcta. De este servicio que ustedes tienen que brindar a las personas que vienen aquí, ustedes están aprovechando. ¿Qué tantas cosas harían estos hombres que vendían, que el Señor se enojó tanto y les botó todo? Él decía, el celo por tu casa me consume a través del profeta David. Botó todo, lo sacó todo, ladrones, les dijo. Ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. El deseo por las riquezas, el deseo por la gloria, el deseo por la fama, solamente nos trae a nosotros problemas. Esto hizo el Señor el día lunes y el versículo 17 de Mateo 21 dice, y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. El Señor se fue a Betania y en Betania empezó a dar una serie de enseñanzas. Estamos hablando del día, ¿en qué día estamos? ¿Martes ya? Estamos en el día lunes. ¿Pero a qué hora se termina el lunes? A las 6 de la tarde. Entonces hay que prepararse. Miren lo que pasa en Mateo 26, 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. O sea, ellos que comenzaron a hacer la preparación para la Pascua. Ya estamos terminó el lunes a las 6, estamos martes en la noche, martes en la mañana. ¿Qué están haciendo los discípulos? Preparando la Pascua. Estamos en el día 2, martes, preparando la Pascua, día 3. Ahora, ¿qué es la Pascua? ¿Qué es la Pascua? Cuando nosotros hablamos de la Pascua, no estamos hablando del conejito que ahora es tan famoso. Yo no sé en qué momento he estado buscando y leyendo porque por los niños de la escuela dominical alguna vez me dijeron, ay, pero para la Pascua hay que hacer los huevitos de Pascua, pues. Entonces me puse a ver, güey, ¿de dónde sale esto? La verdad que hay tantas historias y ninguna fundamentada en la Biblia. Ninguna fundamentada en la Biblia. Sí tiene su origen en Estados Unidos, ¿no? Pero muchas de estas prácticas que se le llama tradición vienen por un tema comercial.
como lo del Papá Noel, un tema comercial. Bueno, pero el huevito de Pascua no tiene nada que ver con la Pascua que estamos hablando ahora. ¿De qué Pascua estamos hablando? ¿Se acuerdan ustedes cuando Israel estaba esclavizado? Bueno, todavía no era Israel, pero sí, ya era Israel. Estaba esclavizado en Egipto. ¿Se acuerdan? Estaban 400 años esclavos en Egipto. Y Dios mandó a Moisés. Y el faraón no quiso dejarlos ir. ¿Y a través de qué los liberó el Señor? ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Dios para que el corazón del faraón se ablandara y los dejara ir? Envió 10 plagas. 10 plagas. Y la última plaga fue la más terrible, la muerte de los primogénitos. El Señor dijo que el ángel de la muerte pasaría esa noche por todas las casas y el primer hijo de cada familia, el primogénito, iba a morir. Pero le dio una ley a Israel. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Y de allí vamos a irnos al 6 hasta el 8. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dice así. 12:3, capítulo 12, versículo 3. Habla a toda la congregación de Israel y diles, el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. En el 4 y el 5 explica un poquito más cómo debe ser este cordero, y en el versículo 6 dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. El día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, nuevamente las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, ese marco que se ponen en las casas, de las puertas. Dice, tomarán de la sangre y lo pondrán en estos postes y el dintel de las casas en que lo han de comer. Esa noche comerán carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esta es la Pascua. ¿Qué estaba pasando aquí? Cada familia tenía que sacrificar un animal, un cordero. Ese cordero sacrificado, su sangre derramada, tenía que estar colocada en los marcos de la puerta. Esa sangre se tenía que colocar allí. De tal manera que cuando el ángel de la muerte, esa noche del 14, pasara y viera la sangre, el ángel de la muerte se iba a ir de frente y no entraba a esa casa. Y si usted continúa leyendo Éxodo, va a encontrar que así fue. Cuando el ángel de la muerte salió, del pueblo de Israel no hubo muertes, pero entre los hijos de los egipcios murieron todos los primogénitos. Y esto es algo hermoso, y esto es algo que el pueblo de Israel celebra. Que la sangre derramada es la que nos libra de la muerte. Por eso, cuando Moisés recibe del Señor y le dice, cuando el pueblo pecare, se va a ofrecer un sacrificio de sangre en el tabernáculo. Y eso es lo que estaban acostumbrados el pueblo de Israel. Si el pueblo peca para no morir en nuestros pecados, ofrecemos un sacrificio al Señor. Esto ellos ya lo conocían porque la noche que salieron de Egipto vivieron esta experiencia. Y esto que estuvieron haciendo esa noche cuando el ángel de la muerte pasó y ellos estaban reunidos todos en familia comiendo lo que dice el versículo 8, la carne asada, el pan sin levadura y las hierbas amargas. Comían todos a la expectativa, pero solo escuchaban los gritos de las madres, de los hombres cuyos hijos empezaban a morir, pero a ellos no les llegaba ningún daño. Esta Pascua es la que el Señor está celebrando en este día martes. Esta es la Pascua, pero ese día de la Pascua en la que se van a sentar a comer
el Señor, sentado con sus discípulos, instaura una nueva cena. Mateo 26, 26. El Señor aquí nos va a dejar una nueva forma de vivir esta cena del Señor. Mateo 26, 26 hasta el 28. Y mientras comían, dice Mateo 26, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los... Acá Jesús estaba diciendo, ya no es ese cordero que sacrificas en el templo, que tú vas a sacrificar un animalito cuando vas a presentar tus ofrendas o presentarte al Señor para expiar tus pecados. Ya no vamos a recordar y darle peso a esto. Ahora dice, el nuevo pacto, este pan representa mi cuerpo y esta copa representa mi sangre. Y más adelante va a decir, haced esto en memoria mía. ¿De qué cena estamos hablando aquí? De la Santa Cena. Un martes, el Señor pidió a sus discípulos que prepararan todo eso y se sentaron a comer de la Santa Cena. Pero aquí pasa algo. ¿A qué hora se termina el martes? A las 6 de la tarde. Entonces, ¿a qué hora habrán terminado esa cena el Señor con sus discípulos? Fíjense que primero comieron la cena pascual, el pan sin levadura, las hierbas amargas, la carne asada, lo comieron. Y cuando ya estaban en este proceso, el Señor saca pan, saca vino y les habla de la nueva cena. La cena que recordará el nuevo pacto. ¿Qué hora más o menos habrán ustedes pensado que habrá acabado esa cena? ¿A las 6? No, pues más tardecito, ¿no? Si ya eran las 8 de la noche, ¿qué día estamos hablando? ¿Seguimos en martes? Ya estamos en día miércoles. Ya estamos en día miércoles. Entonces, el Señor ha terminado de comer y ¿a dónde se va? Ha terminado de establecer la cena y ¿a dónde se va? Se va al huerto de Getsemaní o Monte de los Olivos. ¿Por qué se va allí? Porque durante la cena se acercó a uno y le dijo, haz lo que tienes que hacer. ¿Quién era ese uno? Judas. El Señor ya sabía todo lo que iba a pasar. Cuando se reúne, cuando entra a Jerusalén y la gente lo alaba, en vez de alegrarse, recibir alabanza, su corazón sufre. Ah, Jerusalén, llora por Jerusalén. Cuando se sienta con sus discípulos a comer la cena pascual, toma el pan y toma el vino y les anuncia su muerte. Les dice, yo voy a ser entregado, tengo que morir. Pero también les dice, hagan esto, les dice el Señor. Hagan esto en memoria mía. Por eso cuando usted participa de la Santa Cena, entienda lo que es eso. No es que está tomando un rico vino y un rico pan o acá una rica galleta. Usted está haciendo lo que el Señor hace más de 2000 años, un martes, para miércoles dijo, hagan esto en memoria mía. Que cada vez que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, mi muerte están ustedes anunciando. Y háganlo hasta el día en que nosotros volvamos a tomar esa cena, pero allá en el cielo. El próximo sábado, hermanos, nosotros tenemos la Santa Cena. Es parte de lo que estamos programando por Semana Santa. El viernes es una campaña muy bonita afuera para contar el sacrificio de Jesús, pero el sábado aquí adentro, nosotros como iglesia,
nos vamos a presentar delante de Dios y decir, gracias por tu sacrificio. Y hago esto en tu memoria, Señor, en gratitud por todo lo que has hecho. Y el Señor sabía lo que se le venía, por eso se fue al monte de los olivos a orar. Esa oración es preciosa, pero nos vamos a centrar en otra parte, en Judas y su traición. Mateo 26, versículo 47 y 48. 26, 47, 48. Y mientras todavía hablaba, vino uno de los 12 y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Allí comienza el suplicio, la humillación de Cristo. Del huerto de Getsemaní, el Señor es llevado preso hacia el palacio de Caifás, el sumo sacerdote. Pero como Caifás no tenía autoridad para quitarle la vida a Jesús, Caifás lo lleva a la fortaleza Antonia, que es el palacio de Pilato. Allí estaba, este no era un palacio en sí, sino era un establecimiento militar donde Pilato también, cuando estaba en la ciudad, empezaba a realizar sus acciones. Entonces Pilato está en la fortaleza Antonia y llevan a Jesús de sacerdote del palacio de Caifás, lo llevan hacia Pilato. Y Pilato estaba en una situación política muy complicada. Meses antes había tomado una mala decisión de hacer un culto a un dios romano delante del templo de Jerusalén. Y los judíos, sobre pretexto de eso, se levantaron en una rebelión para decir que están siendo herejes porque ellos aguantan todo menos que se mancille su templo de Jerusalén. Entonces César está muy enojado con Pilato y hay mucha gente que le quiere quitar el puesto a Pilato. Entonces Pilato se está moviendo con pies de plomo, no quiere entrar en problemas. ¿Y qué hace? ¡Ay, Herodes está por aquí! Vayan y llévenselo donde Herodes. Lo manda a Jesús donde Herodes. Y para Herodes, Jesús era una especie de espectáculo. Miren lo que dice en Lucas 23, capítulo 6, versículo 12. Lucas 23, 6 al 12. Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. ¡Wow! Se alegra. Porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Herodes no se alegró de ver a Jesús porque, wow, va a dar palabra de Dios. No, a ver qué señal te haces, a ver qué milagrito te haces. Para Herodes, Jesús era un espectáculo y por eso él va a realizar un conjunto de acciones para menospreciar al Señor. El versículo 9, y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Y es que acá la cosa era totalmente política. Bueno, pues si bien es cierto, dijo Herodes, esta es mi jurisdicción, pero tú eres el que está gobernando en esta zona, así que te corresponde a ti. Y Pilato con Herodes no quisieron entrar en peleas porque ambos cuidaban sus puestos y Pilato se queda con Jesús. Entonces el Señor estaba en el palacio de Herodes y lo regresan otra vez a la fortaleza Antonia. ¿Cuánto tiempo ha pasado aquí?
Lo que sabemos es que en este trayecto deben haber sido entre las 12 y las 3 de la madrugada, porque cuando Jesús está en el patio y están burlándose y lo están maltratando, Pedro niega a Jesús. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, 69 al 74. 26, 69. Dice así: estando Pedro sentado fuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Cuál era la hora estimada en que el gallo cantaba? Entre las 12 y las 3 de la madrugada, porque esa era la tercera vigilia, que le llaman la vigilia del gallo. Entre las 12 y las 3 de la madrugada. El Señor se había pasado toda la noche de un lado a otro, de un lado a otro. Lo escupían, lo apedreaban, le pegaban, le insultaban. Y eso es lo que Isaías 53, desde el versículo 3, nos empieza a declarar. Desde el versículo 3 dice Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro, no lo quisimos ver, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cuando el Señor estaba siendo menospreciado, cuando nosotros no lo estimábamos, Él fue llevando todo nuestro dolor, toda nuestra enfermedad, todo nuestro pesar. Ese trecho en el que el Señor iba de un Pilato que se lavaba las manos, a un Herodes que se burlaba, a un sacerdote que buscaba su muerte y lo tenían en ese plan, menospreciándole. Todo el tiempo Él pensó en nosotros. El pastor Miguel Núñez cuenta una leyenda. Él dice: había una mujer, una mamá que crió a su hijo con tanto cariño, con tanta devoción. Y ese hijo amaba a su madre. Pero cuando este hijo creció, se enamoró y era una mala mujer. Si bien es cierto, de buena apariencia, pero era mala de corazón. Y su mamá se percató de eso y le dijo: hijo, no hagas eso. Esta mujer no es buena, aléjate de ella. Pero él estaba enceguecido por ella. Y esta mujer se dio cuenta y entonces empezó a apartar al hijo de la mamá, empezó a alejarlo, empezó a engatusarlo y el chico empezaba a tenerle cólera a su mamá. Y la mamá nunca lo dejaba, siempre iba en busca, siempre estaba detrás de su hijo, hasta que un día ella agarró y le dijo: la única manera en que tu mamá nos deje tranquilos es matándola. Y el hijo dijo: no, ¿cómo voy a hacer eso? Es mi madre. Se quedó ahí callada, pero siguió. Y un día en que el hijo estaba tomado y entró en cólera, vino justamente la madre
a rogarle que regrese al hogar. Y el hijo enojado, movido por lo que la novia le decía, abalanzó sobre su mamá y le dio en el corazón, y según la leyenda le quitó el corazón y lo tiró al piso. Y cuando el hijo ve todo este cuadro, desesperado, se tambalea y cae encima del corazón de su madre. Y la leyenda cuenta de que cuando él cae, el corazón le habla y le dice: hijo, ¿te lastimaste? Imagínense ustedes un hijo matando a su madre, y aún en su sufrimiento, cuando él se cae y se golpea, ¿qué hace la madre? Y el pastor dice: esto es lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la cruz. Lastimado, golpeado, menospreciado, pero en ningún momento Él se quejó por sus heridas. En ningún momento Él se quejó por lo que la gente le hacía. Antes tenía tiempo, Señor, que decía: perdónales porque no saben lo que hacen. Madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Cuando el Señor estaba siendo lastimado, todo su pensamiento estaba en nosotros. Esa es la omnisciencia de Dios, porque usted todavía no había existido. De usted no había un registro, pero el Señor ya sabía de usted. Ya sabía que al morir en la cruz, Él iba a morir por todos sus pecados, por todas sus faltas, y Él nunca se quejó. Él iba a morir por nuestras enfermedades, dice Isaías. Y cuando Él llegó la hora, fue llevado al templo, al palacio de Pilatos. Pilatos ya se lavó las manos, lo condenó a Jesús y le dice que lo lleven a la crucifixión. Vamos a ubicarnos geográficamente. Imaginemos que el palacio de Pilatos está aquí en el templo y el lugar donde iba a ser crucificado Jesús está a 1 kilómetro de aquí, que más o menos estimando estamos hablando de la Avenida del Maestro, el Politécnico. Esa es la distancia que Jesús caminó desde el palacio de Pilatos hasta el Gólgota donde lo iban a crucificar. ¿En cuánto tiempo caminamos nosotros de aquí hasta el Politécnico, la Avenida Maestro Peruano? 10 a 15 minutos. Ya, yo lo hago en 20, ya, más lento. El Señor lo hizo en 3 horas. 3 horas le tomó al Señor caminar eso. ¿Por qué? Tenía la espalda llena de látigos, abierta la piel, porque las puntas de los látigos tenían acero y al golpearle las 3 aquí le abría la piel. 40 latigazos menos 1. Y encima de esa piel abierta cargaba su cruz. En la cabeza tenía una corona de espinas. ¿Ha cogido usted las flores, las rosas? Qué horrible duelen. Y aún después de que le ha picado le sigue doliendo. El Señor la tenía incrustada, sangrando. Su rostro era, dice, tan despreciable que la gente ni lo quería mirar. Y estaba sangrando. ¿Qué pasa cuando una persona pierde sangre? ¿Qué pasa con sus fuerzas? 3 horas. Y cada que se caía, los soldados lo castigaban aún más. Y allí estaba pensando en nosotros. Y cuando al Señor lo cuelgan en la cruz, Mateo 15, 33 al 34, dice: cuando vino la hora sexta. Cuando vino la hora sexta, Mateo 15, 33 al 34. Y seguimos en miércoles, señores. Cuando vino la hora sexta. ¿Cuándo es la hora sexta? Me pongo a contar.
La hora tercera eran las 9 de la mañana, ¿se acuerdan? Y la hora sexta, las 12 del día. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Algunos han dicho que esas tinieblas del mediodía fue que justo en ese momento hubo un eclipse solar. Pero los especialistas dicen que no fue un eclipse solar porque en esta época del año, en esta época de la Pascua, había luna llena. Y ese tipo de eclipse solo se produce cuando hay luna nueva. Y ningún eclipse dura 3 horas. ¿Qué estamos hablando nosotros? En ese momento que la Biblia dice a las 12 del día hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, que es las 3 de la tarde, todo se llenó de oscuridad. No fue un eclipse. ¿Qué es lo que estaba pasando en ese momento, amados hermanos? El Señor estaba crucificado en la cruz. Estaba derramando su sangre por nosotros. De la espalda y los latigazos, de la frente por las incrustaciones de las espinas, del costado por la lanza, de las manos y los pies por los clavos. Estaba derramando su sangre en la cruz. ¿Quién estaba haciendo fiesta? Satanás. Satanás. El Hijo del Altísimo. El Creador. Y me dijo que me iba a pisar en la cabeza. Satanás estaba disfrutando su tiempo de gloria, de ver al Hijo del Altísimo colgado en una cruz. Y es que, como dice la palabra, el pecado obnubila, embrutece el entendimiento. Satanás le había dicho, el Señor en el huerto le dijo, tú le herirás en el calcañar, en el talón. O sea, va a haber un tiempo en que mi hijo va a sufrir, pero es una picazón en el calcañar. Luego él te pisará en la cabeza. Y eso es lo que él no entendía. Pero ahí estaba celebrando. Y la naturaleza, el sol, la luna, las estrellas, los árboles, el aire, reconocen a su Creador, saben quién los ha creado y todo eso entró en oscuridad. Esas 3 horas, desde las 12, hora sexta, hasta las 3, hora novena, todo fue oscuridad. Ya me lo imagino al Señor y mi imaginación es corta, Satanás apareciéndose, burlándose de él. En los días en que mi papá estaba mucho más mal, él llamaba y pedía oración. Pedía mucho que oremos por él. Y en esas noches me decía, pero que tú no lo ves, me decía. Ahí están, me decía. Ahí están, me están atormentando. Y él decía, necesito que la iglesia ore por mí, porque él al estar físicamente desgastado, estaba con un cuerpo debilitado y toda esa opresión demoníaca que venía a atormentarlo, porque eso es lo que hace Satanás. Aprovecha nuestros momentos de debilidad para venir a molestar. Pero él decía, cuando la iglesia ora, cuando están orando, todo esto se va, porque yo no tengo fuerzas, decía él, oren por mí. Imagínense así, siendo nosotros humanos, pasa estas cosas. El Señor clavado allí, ¿qué tantas cosas estaría haciendo Satanás? Por eso Jesús se sentía solo. Y en el versículo 34 dice, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y acaso su padre lo había desamparado? ¿Acaso su padre lo había dejado? Él tenía que morir en esa cruz. Y el castigo de nuestro pecado fue sobre él. Y el castigo de nuestra maldad fue sobre él.
Por eso el Señor, nuestro Dios Padre, solo contemplaba, pero no podía hacer más nada. Porque el Cordero tenía que ser sacrificado. El Cordero tenía que ser sacrificado y cargar en él toda nuestra culpa y todo nuestro dolor. Y por sus llagas nosotros somos sanos. Esa es la gloria de nuestro Señor. Pero la humillación fue tremenda. Por eso cuando nosotros leemos en Filipenses capítulo 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero este día, miércoles, se está haciendo muy largo. Pero ya llegó las 3 de la tarde y el Señor murió. 3 horas después, ¿qué día va a comenzar? Jueves. Pero ese jueves era un día de reposo anual. Ellos tenían que parar toda su obra porque, solo les doy la cita, en Levítico 23, 6 al 17, decía que el pueblo de Dios tenía que entrar a un reposo anual en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Pero era jueves. ¿Cuándo es el día de reposo del pueblo de Israel? Sábado. Pero en esa semana hubieron 2 días de reposo. El jueves, que era por la fiesta de la Pascua, que estábamos hablando hace un momento, y luego habría otro día de reposo el sábado. Y ahí es donde viene la confusión en la tradición, porque dicen, es que la Biblia dice que ya tenían que sacar a Jesús de la cruz porque venía el día de reposo, pero estaban confundiendo el día de reposo del sábado con el reposo de ese año, que está en Juan 19, 31, dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. 3 de la tarde, el Señor muere y cuando van los soldados a quebrarle las piernas para ya bajarlos de la cruz porque se acerca el día jueves, que en esa semana hubo un feriado, por decirlo así, de la gran fiesta de la solemnidad de los panes sin levadura, van a querer quebrarle los pies a Jesús y Jesús ya estaba muerto. Jesús ya estaba muerto. Entonces, Marcos 15, 42, 43 al 46 dice, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. La hora ganaba, el tiempo se iba. José de Arimatea fue y le dijo a Pilato, déjame llevarme el cuerpo de Cristo. Y sí era osado porque eso no estaba permitido, pero era el propósito de Dios. Y no hubo tiempo de limpiar su cuerpo, no hubo tiempo de ungirlo, solamente lo envolvieron en la sábana y a la tumba. Y cerraron con una piedra y se fueron corriendo porque ya comenzaba el día jueves, el día de reposo. Llegó ese día jueves, el día de reposo anual que está en Levítico 23. Del 4 al 7, anótelo. Llegó ese día del reposo que comenzaba en la noche, jueves, noche, jueves, día. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Nada, porque estaban en sus casas. No podían hacer nada, pero Jesús ya llevaba muerto una noche y un día. ¿A qué hora terminaba el día jueves? Exacto. Eran las 6 de la tarde y ya estamos hablando del día viernes. Pero el día viernes a las 6 y en adelante ya no hay mucho que hacer. No podían ellas hacer sus cosas. Pero recuerden ustedes que la muerte de Jesús fue imprevista.
para sus seguidores. Hola, hola, ya está. La muerte de Jesús fue todo un imprevisto para ellos, así que no estaban preparados. Marcos 16:1. Marcos 16:1 dice, cuando pasó el día de reposo, gracias, ya. Marcos 16:1, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Pero era viernes por la noche. ¿Cuánto podían haber hecho? Nada. Fueron al viernes a la mañana a un mercado a comprar las cosas y empezar a preparar los aceites para ir a ungir el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto tiempo toma hacer eso? No es como ahora que vas a la tienda y las compras hechas. En esa época todo se preparaba. De tal manera que ese día no les dio tiempo de ir a la tumba de Jesucristo y poder ungirle. Pero ya pues que vayan al día siguiente, espérate un ratito. Ya estamos viendo, jueves en la noche, mañana del jueves, una noche y un día. Acabó el reposo anual, ahora viene viernes en la noche, ya son 2 noches. Viernes en la mañana, 2 noches, 2 días. Y ese viernes prepararon los aceites. Y si ya estaban listos, tampoco podían hacer mucho, porque si se terminaba el viernes, ¿qué día venía? Sábado. ¿Y qué pasaba con el sábado y todos los sábados en el pueblo de Israel? Día de reposo, ya no podían hacer nada. Entonces, justamente el día sábado es el día del reposo semanal que ellas tienen. Por eso no hicieron nada ese día. Pero fíjese, cuente usted, miércoles a las 3 de la tarde, jueves ya es una noche, ¿verdad? Jueves en la mañana ya es un día. Bueno, ya ahora una noche y un día. Viernes en la noche, 2 noches. Viernes en el día, 2 días. 2 noches, 2 días. Sábado en la noche, 3 noches. Sábado en el día, 3 días. Se cumplen así los 3 días y las 3 noches que Jesucristo dijo que estaría en las profundidades de la tierra. ¿A qué hora habrá resucitado Jesucristo? Él dijo que estará 3 días y 3 noches. Y las 3 noches y los 3 días se cumple el sábado a las 6 de la tarde. Y ahí viene ya el domingo. Acuérdense que para ellos ya es domingo. ¿En qué momento resucitó Jesucristo? El poder del Espíritu Santo levantó a Jesucristo de los muertos. Mateo 28, 1 al 6. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Aquí no te está diciendo que abrió la piedra y Jesús resucitó. Ya Jesús había resucitado. Lo que hace el ángel a través de un gran movimiento que es un terremoto, es remover la piedra. Versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y en Juan 20 dice que las Marías fueron siendo aún oscuro, era oscuro, estaba domingo tempranito, ¿qué sería? A las 5 de la mañana más o menos. A esa hora fueron, pero ya Jesús había resucitado.
¿Y qué es lo que hace el Señor? Envía un ángel para que remueva la piedra. Y los soldados vieron al ángel. Dice, cayeron como muertos. Pero la historia nos enseña que luego los sacerdotes les pagaron a los soldados para que mintieran. Y dijeran, es que vinieron sus discípulos y los llevaron. Pero las primeras que llegaron no fueron sus discípulos. ¿Quiénes fueron? María. Y eran dos Marías. María Magdalena y dice la otra María. ¿Cuánta fuerza tendrían ellas para mover una roca, una piedra inmensa? El Señor Jesús cumplió su promesa 3 días y 3 noches. Pero para llegar a todo eso, su sufrimiento fue terrible. Su sufrimiento fue tremendo. No nos quejemos porque de repente tengamos algunos sufrimientos. Y no es que no duela. No duele una enfermedad, sí duele. No duele un problema, sí duele, sí duele. Pero tengamos la actitud de Jesucristo, de buscar a su Padre, de buscar a su Señor y ser obediente. Señor, tú sabes por qué estoy viviendo esto. Señor, tú tienes un plan, tú tienes un propósito. Ayúdame, dame fuerzas para cumplir tu plan, para cumplir tu propósito en este tiempo. El Señor utilizará todo lo que esté a su mano para perfeccionarnos. Una enfermedad, un problema, una dificultad, todo eso sirve para que nosotros seamos perfeccionados. No nos quejemos. No nos desanimemos, no nos deprimamos, no nos enojamos. Entremos a buscar al Señor como lo hizo Jesús en el huerto de Getsemaní. No nos quejemos como hizo Jesús mientras caminaba de un punto a otro en todo su martirio. Solamente digamos, Padre, Padre, busquemos del Señor.